por el internet, Señor, este servicio de domingo, clamando tu bondad y misericordia para un mundo perdido, un mundo que se ha olvidado del Creador, un mundo que ha olvidado quién es su dueño y que solo busca lo suyo egoístamente, Padre Celestial. Clamando para que en este tiempo, Señor, muchos de ellos hayan mirado al cielo y pedido misericordia, salvación, sanidad, liberación, Señor, a causa de esta virosis a nivel mundial, Padre Celestial. Venimos una vez más aquí delante de ti, un cuerpo de creyentes, Padre Celestial. Aquellos que hemos sido lavados por la sangre del Cordero que murió en aquella cruz 2000 años atrás. Para darte gracias, para exaltarte, Señor, como lo dice este salmo. Ya no mirando hacia Israel, Padre Celestial, ya no mirando hacia el monte de Sion, porque miramos al Dios de los cielos cuando levantamos la mirada y con un corazón contrito y humillado reconocemos que tú eres Dios, que tú eres el Señor. Te damos gracias, Dios de gloria, por llamarnos con nombre propio, Señor, por hacernos aceptos ante el Padre, por limpiar nuestra maldad, nuestro pecado, Señor, porque tu sangre preciosa, Señor, limpió nuestra vida, nuestra alma delante de ti. Hoy venimos delante de ti, Dios de gloria, para agradecerte, honrarte, alabarte, exaltarte y decirte, Señor, estamos aquí, somos tuyos, Señor, te pertenecemos. Y entendiendo los tiempos que estamos viviendo, Señor, sabemos que ya no podemos desperdiciar un minuto más, un día más, un tiempo más, sin buscar de tu presencia, Señor, y obedecer tu mandato, tu palabra, tus mandamientos. Queremos habitar en el centro de tu voluntad agradable y perfecta para cada uno de nosotros como individuos, como familia y como iglesias. Te damos gracias, Señor, por tu bondad, tu misericordia, tu favor, por el regalo de la salvación, Señor, por la luz que nos das con tu palabra, por la guía de tu Santo Espíritu y por el poder en ti, Señor, para caminar en este mundo que perece y que quiere asfixiarnos, Señor, el gozo de tu salvación, Padre Santo. Colocamos delante de ti, Señor, a las personas de la congregación que no nos acompañan aquí por las disposiciones legales, por diferentes circunstancias. Te damos gracias, Padre Celestial, y te pedimos por sus vidas, por sus hogares, por sus familias, para que tú les permitas prontamente, Señor, estar congregados en este lugar para darte gloria, honra, alabanza y adoración en Cristo Jesús, Dios de gloria. Amén. Amén. Bendito Señor. Hermano, buenas tardes para que nos acompañen en esta transmisión y en este lugar para el servicio, en la transmisión. Espero que el Señor les esté guiando en esta tarde, que hayan pasado una buena mañana y tengamos un corazón dispuesto para adorar al Señor. Les digo que me pegué una canción.
estás sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Dios de gloria, venimos en esta mañana, en esta tarde de domingo, delante de ti, Señor, con una palabra que viene de lo alto, Señor, tu instrucción a través de la predicación del Evangelio, de tu palabra, de tu consejo sabio, Señor. Venimos delante de ti, Señor, y colocamos nuestra vida, Señor, a tus pies en esta tarde, Señor. Entendemos que tú eres Dios, el Creador, el Dios poderoso, el Dios que nos llamó a la luz admirable, Señor. El Dios que se hizo hombre en Cristo Jesús, murió en aquella cruz, Señor. El único, la única ofrenda perfecta acepta al Padre, Señor, para perdón de pecados. Ya no un cordero, un animal, sino el Hijo de Dios hecho hombre, muriendo en una cruz, Padre Celestial. Señor, ya venimos en esta tarde, Señor, a darte gracias por ese favor inmerecido, por llamarnos a tu luz admirable y por hacernos parte, Señor, de tu reino eterno, para alabanza y gloria por los siglos de los siglos, Señor, de ti, Cristo Jesús. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Padre Celestial. Bendito Dios de gloria. Amén y amén. Tomen asiento, mis hermanos. Mis hermanos, buenas tardes, una vez más, que nos acompañan allí por internet, en WhatsApp. Espero que ustedes los lean y participen de alguno de ellos y digan: yo voy a servir en esta área y yo voy a servir en esta otra. Igualmente se los voy a enviar por WhatsApp para que los conozcamos todos, ¿vale? Hay algunas disposiciones que no tienen mucha lógica, pero debemos cumplirlas en este tiempo, sobre todo con puerta abierta. Básicamente el distanciamiento, el tapabocas y el no saludar. Así de lejitos. Mensajes de texto. Entonces, mis hermanos, pues estamos bajo una autoridad humana y vamos a cumplir esos requisitos en su momento. Esperemos que dentro de 8 años nos permitan abrir. Vamos a ver. La Iglesia Católica, varias de ellas no han parado, ¿no? Han seguido abiertas porque, como les he comunicado a ustedes, ellos son una embajada del Vaticano y son independientes. Por eso muchas de las iglesias católicas han seguido haciendo sus misas con los protocolos, sí, de bioseguridad, pero las disposiciones que están determinando el Ministerio del Interior y que ahora depende de cada alcalde, de cada ciudad, es de manera particular para la iglesia cristiana, evangélica en general, de todas las denominaciones. Entonces confiemos en el Señor que nuestra autoridad de esta nación, de esta ciudad, no meta las manos, como le gusta hacerlo para evidenciar su autoridad y sea pronto que podamos hacerlo con puertas abiertas. Amén. Oremos por eso, mis hermanos. El Señor nos manda a orar por las autoridades que no nos gusten para vivir sosegadamente, para vivir tranquilamente. Entonces sabemos que esta situación de pandemia tiene mucho que ver con el control político, económico y social del mundo, ¿no? Yo creo que lo entendimos, ¿verdad? Entendimos que esto, además de que si hay un virus, no negamos la existencia del virus, lo que sí negamos es que sea tan pandémico como parece, ¿no? Pero aunque tiene una tasa de mortalidad, no es tanto como nos lo ha vendido el sistema mundo, ¿no? El sistema mundo está controlado por el enemigo, por el diablo, por Satanás y por los hombres egoístas que están gobernados por el maligno en sus corazones no conversos. Así de que ellos han manipulado esta situación para sus propios y egoístas deseos y objetivos, ¿no? Eso lo entendemos y lo tenemos claro. Entonces, creo que esa introducción lo que tiene que ver con la que están sobre. Hace 8 días y veníamos hablando como la continuación de Moldeados por Dios, ¿verdad?
y aprendimos varios principios. Aprendimos que nosotros, dentro del proceso de nuestra vida, el mundo nos ha moldeado en la educación, ¿cierto? Desde pequeños, cuando llegamos al colegio, desde el preescolar, si algunos estudian en escuela preescolar, en colegio preescolar, desde allí empezaron a ser moldeados y nosotros lo vemos con nuestros hijos hoy, ¿no? Cómo sus pensamientos son tan diferentes cuando están en casa a cuando los llevamos al colegio y empiezan a ser permeados por el mundo. Una de las razones por las que nosotros somos moldeados por el mundo es esa, la educación formal, la educación escolar. La casa, la influencia de la casa, la influencia de los amigos, eso, ¿verdad? Vimos también que nosotros creemos que de la manera como nos comportamos llega a ser nuestra identidad. Llegamos a ese tipo de conclusiones en nuestro caminar, ¿cierto? O por nuestra profesión, si somos vendedores, creemos que nuestra identidad es el vendedor. Si somos médicos, creemos que nuestra identidad es el doctor. Y toda nuestra vida gira en torno a ello y nuestra identidad personal y particular se volca a esa profesión, ¿no? Ingeniero, el ingeniero, el obrero, el obrero. Y ciertamente entendemos que no es así. Ciertamente entendemos que somos moldeados no por la profesión, o sea, en nuestra vida natural nos moldea la profesión, nos moldea los amigos, nos moldea el colegio, nos moldea Satanás también, ¿recuerdan? Porque Satanás maneja el sistema mundo y él quiere que nosotros nos acomodemos y vivamos de una manera. Estoy haciendo un pequeño resumen de lo que vimos hace 8 días, ¿verdad? Para que estemos de acuerdo. Yo espero que hayan vuelto a repetir y hayan hecho el ejercicio de mirarnos frente al espejo, ¿no? Yo espero que se hayan animado. Si no pudieron escribirlo, los sigo invitando. Escríbanse allí y evidencien ustedes mismos todo aquello que saben que está mal en sus vidas, que puede ser hasta catalogado de pecado y que desagrada a Dios y que no ha permitido que ustedes avancen en una identidad cristiana genuina. Porque el interés del cristiano es que sean moldeados por Dios, no por el mundo. El interés de nosotros como cristianos es que en ese moldeamiento que Dios nos hace, que aunque puede causar dolor en diferentes áreas, a la postre significa que estemos en el centro de la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas, que es buena y agradable. Y veíamos también hace 8 días que tal vez vemos cosas en nuestra vida, en nuestra personalidad, en nuestras actitudes, en nuestra manera de ser, que nos son incómodas, ¿cierto? Que sabemos que están mal. Pero da tanto beneficio el comportarse así que continuamos haciéndolo. ¿Recuerdan? Hablábamos de aquellos que son, por ejemplo, gritones y que todos lo hacen a gritos y van a sus empleados a gritos y se empoderan en ello y como reciben respuesta positiva que satisfacen su es una manera correcta de vivir y de actuar. Pasa. O aquellos, una posición contraria, aquel que mantiene como miserable, no humilde sino humillado, aquellos que estiran la mano continuamente, ay, ayúdeme pobrecito, estoy enfermo, ayúdeme, no tengo trabajo, y se empoderan en ello y como las ayudas en una actitud o en una manera de vivir y de pensar equivocada. Porque Dios sí quiere que seamos humildes, pero de espíritu, ¿verdad? No que seamos míseros, sería el término. Estoy colocando algunos ejemplos de los que hemos hace 8 días para introducirnos nuevamente, ¿verdad? Entonces entendimos que lo mismo que todo pecado nos trae satisfacciones, las malas actitudes, nuestros malos comportamientos, aquellas cosas de nuestro carácter que son equivocadas delante del hombre y delante de Dios, nos traen satisfacción y por ello tal vez estamos empoderados. Un vicio. ¿Por qué la gente se empodera en los vicios? Le da una satisfacción corporal, sensitiva, ¿verdad? Y se afianza a él. Es una manera equivocada de vivir. Y muchos cristianos, por tiempo que tengamos en el cristianismo, podemos estar atados a comportamientos, actitudes, personalidades que no son identidad en Cristo, sino identidad en el mundo, pero también alcanzamos a ver un punto completamente, cómo hacer los cambios, ¿cierto? Cómo ejecutar los cambios de nuestra mala manera de vivir, nuestro cristianismo, de nuestro mal testimonio. ¿Y cómo fue el primero? ¿Lo recuerdan? ¿O el primer punto del primer cambio? ¿Cuál era? Era necesario nacer de nuevo. Dejar de ser religioso. Porque muchas de las personas que vienen a la iglesia, no a esta,
son religiosos, no han sido ¿qué? Nacidos de nuevo, no han sido lavados por la sangre del Cordero, han nacido en una comunidad religiosa, tal vez nacieron con padres cristianos, abuelos cristianos, o católicos, o de cualquier denominación, y ellos se vincularon en su vida infantil, en la iglesia, se hicieron una escuela dominical, jóvenes, adultos, y creen ser hijos de Dios, pero tal vez evidencia su manera de vivir que todavía están lejos de ese privilegio. Entonces el primer punto es que es necesario nacer de nuevo, o sea, hay que tener un encuentro genuino con Cristo, y si creemos que ya somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, pues entrar en comunión con ese Dios, conociéndolo y entendiéndolo, y pedirle que ejecute los cambios en nuestra vida, manera de expresar nuestra vida como cristianos. ¿Recuerden la escena? Pedro había nacido de nuevo cuando fue preso Cristo en Getsemaní. ¿Ya había nacido de nuevo Pedro o solo tenía una linda religión y un discipulado con el maestro? Tenía un discipulado con el maestro y había estado con Cristo mismo. Pero ¿en dónde se expresa que no había nacido? Cuando saca su espada y quiere matar, degollar, decapitar a quien estaba preso, a Cristo Jesús. Eso evidencia que él todavía está en su carácter equivocado de la carne, de la ira, de la contienda y de ejercer su derecho con la fuerza de hombre. Pero después, cuando el Espíritu Santo en Pentecostés cambió su actitud de violencia, sí, entró en humillación delante del Señor y cogió el carácter de Cristo, humilde de espíritu. Ya no era agresivo, ya no era peleonero. Había tenido un cambio radical porque había nacido de nuevo ciertamente. Y aunque nosotros, Dios no nos quita nuestra personalidad cuando nacemos de nuevo, pero nos da el poder en el Espíritu Santo para que ese cambio sea evidente en todas las áreas de nuestra vida. Y esa es la lucha del cristiano. El religioso dice, ay, ya soy santo, ya el Señor me lavó, pero vive una doble vida hipócrita en su mente, en su mundo privado, y otra en la iglesia y con los hermanos en Cristo. Y nosotros debemos quebrantar todo el religioso que puede habitar en nuestra vida. Y como tenemos actos religiosos, caemos en religiosidad. Y entonces tenemos que tener un criterio intelectual y espiritual para ver cómo es nuestro caminar en Cristo y cómo debemos emprender un caminar genuino bíblicamente. Amén. Vamos a ver el punto 2. Hace 8 días lo empezamos a ver, no lo ampliamos. Empezamos apenas con la introducción, aprendiendo la verdad. Es nuestro segundo punto. Tenemos que nacer de nuevo, primer punto, conocer al Dios de gloria, tener el fruto del Espíritu Santo y empoderarnos en él. El segundo punto, aprendiendo la verdad. La necesidad de discipularse, la necesidad de conocer la palabra del Señor. Tradicional romana no hace discipulado, no hace enseñanza, hace su catecismo, que es enseñar su doctrina particular de Iglesia Católica Romana. Pero la Iglesia cristiana debe realizar la labor de discipulado conforme a como el Señor Jesucristo nos lo dejó como mandato, enseñando todas las cosas que yo les he enseñado. Le dijo a sus discípulos y a aquellos que lo despidieron cuando Él ascendió al cielo, ¿verdad? Entonces el deber como cristianos nosotros es discipular, enseñar y aprender la verdad de la palabra. ¿Vamos bien? Efesios capítulo 4. Carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 4, verso 14 y 15. Mira lo que dice. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estrategia de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que la cabeza, cuya cabeza es Cristo. Un discipulado genuino, mis hermanos, Efesios 4:14. Un discipulado genuino es necesario que esté ligado, enseñado y su base sea el fruto del Espíritu Santo de Dios. Porque si no se convierte simplemente en una instrucción que yo quiero darle a alguien y que como espero recibir resultados, yo lo presiono para ver los resultados de eso que yo le estoy enseñando. Y es un error que se comete muchísimo en todas las iglesias, aún en esta, cuando alguien discipula a otra persona. Y es que esa persona quiere que el discipulado
el discipulante del estudiante, la oveja que está recibiendo instrucción, se transforma y se convierta de una manera milagrosa y inmediata conforme al mensaje o a la instrucción que está recibiendo. ¿No le pasa eso? A uno le pasa que desde el púlpito, uno quisiera que la instrucción que tal vez uno está aprendiendo, que uno está esforzándose por llevarla a cabo en su vida cristiana, también las ovejas que la reciben y que la escuchan, la apliquen. Y cuando uno ve los cambios, puede que la sangre hierva, pero ahí es donde debe introducirse en el río del Espíritu, diría un cantante por allí, y el fruto de la paz, de la bondad, de la mansedumbre, de la paciencia, aflore. Porque si no puede uno dañar a quién, al discípulo. Usted no cambia, sigue igual. ¿Y en qué resulta eso? En la instrucción de un discípulo, en un acto religioso de juicio de parte de quien da la instrucción. Entonces aquí está diciendo que instruir la verdad en amor. Yo no discipulo para ganar adeptos a mi manera de pensar. Yo discipulo para darle ovejas que produzcan lana, fruto del Espíritu, al dueño de las ovejas, que es Dios. Entonces, mi amor debe ir ligado a una paciencia absoluta. Tal vez nosotros hemos sido discipulados por personas religiosas que lo único que hacen es presionarnos y presionarnos y presionarnos para que vivamos como ellos creen que debemos vivir y no como dice la palabra de Dios que debemos hacerlo. ¿Ustedes creen que el apóstol Pedro no le costó en su carne apartarse de su carácter de ira, de su carácter enérgico, eufórico? ¿No creen ustedes que le costó? Pero él había tenido un propósito mayor de su vida: servirle a Cristo Jesús y a los discípulos para él, para el Dios de gloria. Entonces la pregunta es nosotros, ¿qué es lo que nos motiva para enseñarle a otros de la palabra del Señor? ¿Me motiva a mostrar mi gran elocuencia, mi gran interpretación de la Escritura, mi gran conocimiento? ¿O realmente yo quiero hacer discípulos para Dios? Quiero personas que digan, uy, mire cómo sabe, me gusta cómo es él, y lo quiero seguir, y convertirse uno en una batuta que todos van delante de él, detrás de él, aunque no entiendan el por qué. Que el día que ese líder se desaparece, esas ovejas quedan como dispersas sin saber qué camino coger. O han entendido la palabra de Dios y han encontrado al Dios de gloria y han tenido comunión con el Espíritu Santo de forma tal de que pueden ir a la palabra sin que esté ese líder guiándolos y encontrar regocijo, mientras que vuelve y aparece el líder para guiarlo o para enseñarle. Entonces, volviendo al tema que tiene que ver con moldeados por el mundo, moldeados por Dios, ¿cómo estamos nosotros cuando somos instructores? ¿Lo hacemos en el amor de Cristo? ¿Cómo estamos nosotros cuando somos instruidos? ¿Lo recibimos en el amor de Cristo? ¿O lo recibimos como, me tocó tomar esa clase porque yo quiero ir a cantar, o porque yo quiero hacer esto, o porque yo quiero lo otro? ¿En dónde está el carácter de nosotros como discipuladores y como discípulos? Para recibir una instrucción que cambie todo el pecado que hay en mí, que cambie mi carácter anticristiano, mis pensamientos anticristianos y mi testimonio anticristiano. ¿Entendemos la importancia de la verdad en amor? Es para ambos, para quien instruye y para quien recibe instrucción. Entonces nosotros debemos recibir y aprender la verdad, la palabra del Señor. Es por ello que los testimonios, cuando estamos enseñando, cuando estamos discipulando, a veces chocan. Porque llega un testimonio como, por ejemplo, yo bebía, yo era un borracho empedernido y asistía a Alcohólicos Anónimos durante años y nunca me pude librar de eso. Pero llegué a Cristo un día al otro, se acabó el alcohol de mi vida y nunca más he vuelto a necesitar del alcohol. Y está discipulando a alguien que tiene problemas tremendos también de alcoholismo, pero que a pesar de que ya ha dado fruto, de que ha nacido de nuevo, sigue teniendo problemas con el alcohol y de vez en cuando tiene su escape y se refugia nuevamente en alcohol y vuelve de arrepentimiento a la iglesia buscando del Señor. Y nosotros lo presionamos para decir, es que si yo lo hice, usted debe hacerlo. ¿Es una manera correcta?
El Espíritu Santo es un espíritu de amor, poder y dominio propio. Y nos da la fortaleza para caminar alejándonos de la vieja naturaleza humana. Pero cada uno tiene un encuentro personal con el Salvador. Ahora, que eso no sea después de 10 años, ¿no? 10 años de estarse disciplinando y todavía luchando con ese tipo de vicio, ya podemos decir, hermano, váyase a la cantina y quédese ya que allá. ¿Me hago entender? Es un ejemplo, así como que pongo. O las parejas, cuando se aconsejan parejas, se está dando instrucciones a parejas que tienen dificultades en su relación matrimonial. Y viene uno con el juicio, pero es que si yo lo hice, Dios cambió mi matrimonio y fue un momento para otro, y mira ahora cómo somos de felices. Y ustedes, ¿por qué no ven? Estamos juzgando, no estamos enseñando en amor. ¿Me hago entender? Por eso muchas de las situaciones que nosotros estamos viviendo tal vez hoy han venido marcadas por malos instructores, malos consejeros. Hemos estado mirando digámoslo así, al líder equivocado para que nos ayude y nos guíe. Tal vez nos han instruido más con consejería humana que con la palabra del Señor. Tal vez nos han dado más historias bonitas y testimonios entre comillas reales o genuinos, y digo entre comillas porque a veces no son así, y por eso no hemos tenido cambios radicales, por ejemplo, en nuestras relaciones matrimoniales, con nuestros hijos. ¿Bien? ¿Sí? ¿Amén? Entonces, ¿dónde radica aprender la verdad? Que todo lo que nosotros aprendamos o enseñemos tiene que estar ligado y basado en la Escritura. En la Escritura. En el evangelismo de conversión, cuando yo testifico de mi conversión, ayuda, pero yo no me puedo centrar solo en ello. Porque lo que empodera la salvación, o lo que salva no es mi testimonio, sino es el poder del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo viene ligado a la predicación del Evangelio y de la palabra. Y es donde tenemos nosotros la lucha cuando estamos evangelizando a alguien. Que si no hemos aprendido la verdad en amor, ¿cómo vamos a evangelizar en poder a alguien? ¿Me hago entender? Empieza a surgir más mi vida particular, personal y mi conocimiento mental, pero si no hay palabra, no hay poder del Espíritu Santo de Dios. Y luego nosotros creemos que esa persona nació de nuevo, y posiblemente nació de nuevo, pero nació sin un poder, sin el poder de la palabra en su intelecto y su interior. ¿Y cómo va a empezar a vivir su vida cristiana? Delante de los cristianos, cristiano. Y delante del mundo, mundano. Porque la palabra no ha reverdecido en él. Y yo creo que muchos cristianos hemos caminado en ese, ¿no? Muchos de los cristianos hemos caminado en ese sendero. Porque nos ha faltado llenarnos de la verdad. Yo sé que tú, en este tiempo, y siempre, mi hermano, porque es que la gran ventaja de ser cristiano es que el Espíritu Santo siempre está ahí diciéndonos, oye, cambia, oye, eso es pecado, ¿verdad que sí? Siempre no. Esa voz interior que no es la conciencia, sino es el Espíritu Santo, porque la conciencia en el mundo dice, hágale, eso no pasa nada, nadie está viendo. Pero el Espíritu Santo nos dice, oye, está mal y Dios está aquí. Yo sé que muchos hemos escuchado esa voz, y yo espero que esta semana, con la primera parte del sermón de hace 8 días, lo hayan escuchado mucho más esta semana. Y hayan pensado en esas actitudes equivocadas, cerradas, en esas malas maneras de vivir, de expresar si son cristianos, de tal vez bendecir o maldecir a otros. Les haya hecho recapacitar y entender que necesitan llenarse de la verdad, llenarse de la palabra. ¿Cuál fue la última porción de la escritura que leíste esta semana? Llevamos 2 semanas sin publicar el devocional de los Salmos. ¿Has seguido leyendo los Salmos? ¿Has escudriñado algún otro libro de la escritura? ¿Has leído, no sé, Apocalipsis para ver si esto de veras es el verdadero Apocalipsis o es un Apocalipsis fingido o falso o disfrazado? La responsabilidad de la vida cristiana ya no es de Cristo. ¿De quién es? De nosotros, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros
es el que tiene que darle cuentas al Dios de gloria. Ahora, si tú le enseñas a alguien, tú vas a dar cuenta de tu vida y de aquel a quien tú le estás enseñando. ¿Cómo lo hiciste? ¿En el poder de Dios o en el poder de tu intelecto y de tu fuerza? ¿En el poder de la palabra o en el poder del testimonio, las bonitas palabras psicológicas y frases humanas, humanistas, para convencer? Conociendo la verdad. Aprendiendo la verdad. Efesios 4:21, mira lo que nos dice. Si en verdad le habéis oído a Cristo y habéis sido por él enseñados por Cristo, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la manera pasada de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Vuelve y prima. Conocer la verdad es conocer a Cristo. Y conocer a Cristo es obedecerlo. Y obedecerlo es dejar nuestra manera pasada de vivir. Ahora, ¿qué tan difícil es dejar nuestra manera pasada de vivir cuando, por ejemplo, vienen las fiestas? Día del Padre, hoy en Colombia, ¿no? Sí, es el Día del Padre, yo por ahí. ¿No es? La otra. Y le llegan al papá con la botella de su trago favorito, aunque ya lo tomó. ¿Y qué viene entonces la posición? Si me la tomo, deshonro a Dios. Si no me la tomo, mis hijos ¿qué van a decir? Y en la dicotomía de la mente. ¿Eres cristiano o eres mundano? ¿Vas a tener contento a Dios o contento al mundo? ¿A quién quieres tener contento? Decisiones simples parecen, ¿cierto? Siento que son decisiones como... Pero nosotros todos los días nos vemos abocados a ese tipo de decisiones, no con licor, con diferentes cosas. Todos los días nos vemos abocados en esas decisiones. Me llegó este chiste, un chiste morboso, pornográfico al celular. Tengo la decisión de con la primera pantalla borrarlo o verlo y caer en la tentación. Y otra de mi carácter cristiano de descender un peldaño o un... ¿Me hago entender? Lo sencillo que es en decisiones simples de las situaciones diarias y cotidianas. Si lo he conocido a Él, es lo que dice el texto. Si lo conocemos, si hemos sido enseñados por Él, y si la verdad está en nosotros, despojémonos de lo que ya es viejo. De lo que ya no debe estar en nuestra vida porque está muerto. ¿Por qué lo revivimos? Entonces sigo siendo cristiano, pero hoy me doy ese pequeño placer. Y lo conecté en la UCI, llevé a mi viejo hombre a la UCI y lo conecté ahí al ventilador automático. Está de moda, ¿no? Hablar de UCI y de ventiladores de aire. Y ahí le di respiración y lo tengo 4 horas y sale el chequecito para la EPS. Eso hacemos nosotros cuando somos laxos con nuestra manera vieja de vivir y no la cortamos de una vez. Es un proceso, pero es importante que nos evaluemos cuánto tiempo llevo yo como cristiano y si todavía estoy en un proceso o me quedé dentro del procesador automático y no quiero salir de allí. Ustedes han visto la licuadora, todos hemos conocido una licuadora o un procesador de verduras. ¿Será que si esa verdura sintiera le agrada que la cuchilla esté continuamente triturándolo? ¿Es lo que no? ¿Y por qué nos gusta tanto el proceso? De estar ahí triturados en la licuadora dando vueltas. No es tiempo que ya salga el fruto de la uva. ¿Sí me hago entender con ese ejemplo simple? Vamos a la palabra central del día de hoy, en este mismo Aprendiendo la Verdad. Vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo, el famoso 3:16 de Timoteo. Segunda carta de Timoteo 3:17. Mira lo que dice. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Es una palabra que todos conocemos. En el primer discipulado que todos lleguemos en cualquier iglesia evangélica
evangélica cristiana es uno de los textos bases que vemos cuando vamos a hablar de la Escritura, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Sí la conocíamos, ¿cierto? Todos los que estamos aquí hemos sido encarnados ya en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué es importantísima esta palabra para este tema de aprender la verdad? Porque la única verdad que los cristianos debemos esforzarnos por conocer es la verdad de Dios. Pastor, entonces no estudio ingeniería civil, no sé. Sí, estúdialo, eso te va a ayudar en tu vida natural para ganar el pan con el sudor de tu frente. Y si te gusta y tienes tu carácter y tu capacidad intelectual, dale. Pero no descuides que como cristiano, la palabra. Ahora, todo lo que aprendas para tu profesión está bien, pero toda la moral que esa profesión, porque todas las profesiones tienen moral, toda la moral que esa profesión te muestre, sopésala con la palabra. Y entonces no tienes ni que pensarlo, ya está determinado, la palabra está por encima de la moral de esa profesión. Como en este tiempo, un paréntesis, los médicos. Yo imagino que los médicos cristianos, en su moral médica y en su moral cristiana, este tiempo debe sacudirles su conciencia si son cristianos, ¿verdad que sí? Porque ustedes saben que toda enfermedad que llega hoy a un hospital, el primer diagnóstico es ¿qué? Coronavirus. Y si se muere, ¿cuál fue la causa de muerte? Coronavirus. ¿Será que un médico cristiano tiene la moral más alta en Cristo que en su profesión y firmar un documento a sabiendas de que tal vez esa persona murió por cualquier otro factor? Cierro paréntesis. Es donde nosotros tenemos que evaluar por qué vivimos como vivimos, por qué decimos lo que decimos, por qué nuestro carácter es como es, y tal es porque pesa más nuestros pensamientos humanos, particulares, personales o mundanos que la palabra de Dios. Y por eso es importante este texto, porque nos dice que la palabra de Dios es ¿qué? Segunda Timoteo 4. Dice primero, se me perdió el texto. Toda escritura es inspirada por Dios. La escribió un hombre. En este caso, el apóstol Pablo escribe una carta a su discípulo Timoteo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es inspirado? Inspirado no es que Dios vino y lo poseyó. Porque algunos toman inspiración como que vino el Espíritu Santo y le bajó así un temblor, cerró los ojos, se contorsionó y empezó a escribir. Eso los espiritistas lo practican, ¿no? La lectura espiritualista, no recuerdo el término, pero ellos practican eso, son poseídos por un marrano diabólico y escriben No, él no fue poseído, el apóstol Pablo fue inspirado, como un artista cuando pinta un cuadro, vio algo hermoso y el amor en él lo inspiró y pintó el atardecer del sol. ¿Me hago entender? La inspiración vino al apóstol Pablo y él escribió en su naturaleza, con su lenguaje, en su idioma, con su puño y letra. A veces sus escritores, escribas, a causa de sus problemas visuales, pero no fue poseído y es importante entenderlo. ¿Vale? Porque hoy veo muchas personas en las iglesias que dicen que son tomadas por el Espíritu Santo y empiezan a ¿qué? A hablar. Y hasta cambian de voz. El Señor ha venido y empieza. No, eso no tiene nada que ver con la inspiración de Dios. La inspiración de Dios usa mi carácter, mi intelecto, mi lenguaje y todo lo que yo soy y coloca las ideas en mi interior. Y yo escribo. Por eso las cartas son cartas. ¡Hala, querido chato querido Timoteo! Saludos a tu mamá y a tu abuelita. Si fuera un cachaco, así hubiera escrito Pablo. ¡Hala, mi chato querido! ¡Qué bueno verte! ¿Cuándo nos tomamos un tinto? ¿Me hago entender? Y viene el mensaje de Dios. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Dios no nos posee. Él nos da el don del Espíritu Santo para guiarnos. Pero necesitamos la Escritura y conocerla para entender la voz de ese Espíritu Santo de Dios, su guía. Amén. Es inspirada por Dios. Y dice que, ¿para qué es inspirada? Se me pierde el texto. 3:16. Es inspirada por Dios y útil. ¿Útil para qué? Para enseñar. ¿Qué es útil? El término útil. ¿Qué sirve? ¿Para qué? Para algún fin específico.
Un hacha sirve para cortar madera, un árbol, ¿verdad? Es útil. ¿Para qué es útil? Primero, para enseñar. Entonces nosotros, ¿cómo queremos cambiar nuestra vida si no somos enseñados en una nueva forma de vivir? Las iglesias puede que se llenen, pero ¿cuántos de esos que asisten a la iglesia realmente tienen un compromiso por ser enseñados para realizar cambios en su manera de vivir? Por eso cuando se cita a un discipulado en cualquier iglesia, no solo en la nuestra, en cualquiera, de 100 o de 1000, ¿cuántos llegan a ese discipulado? Un 1% es alto. Porque el ser humano no quiere ser enseñado. El ser humano no quiere ser enseñado. Colocamos el ejemplo hace 8 días del pescado y el sartén, y el quitar la cabeza y quitar la cola. ¿Recuerdan? Si uno quiere ser enseñado, investiga, venga, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Por eso Cristo escogió a muchos, llamó a muchos, escogió a pocos, pero tuvo un círculo chiquito en donde él discipuló, porque fueron, aceptaron que el costo del discipulado. ¿Cuál fue el costo inicial que ellos dejaron atrás? Su trabajo natural. Porque Pedro, para ser instruido por Cristo, dejó sus barcos, sus primos. Mateo dejó su puesto, su negocio de divisas extranjeras, de impuestos. Y así cada uno de ellos. Por eso las personas llegan a las iglesias y lo último que la gran mayoría quieren es ser enseñadas, porque les va a costar. De pronto en algunas iglesias comprar una cartilla, 2 o 3 horas semanales, los transportes, dejar de ver la novela, dejar de ir al billar a un chico. No tiene nada de malo jugar billar, no le veo problema. Siempre y cuando no va acompañada ni de cigarrillos, ni de trago, ni de... Entonces ahí no hay problema. Cómprate una mesa y llévatela para la casa. O sea, recuerden que la palabra del Señor dice que nada es malo, pero no todo lo que vivifica. O sea, es donde tenemos que aplicar la sabiduría de Dios. ¿Me hago entender? Útil para enseñar. Útil para enseñar. Necesitamos aprender para cambiar nuestra manera de pensar. Sobre todo aquello que se llaman paradigmas mentales. El pescado es un paradigma. Lo aprendí ahorita, lo aprendí mamá y yo lo hago así. Que el arroz primero le pico el ajo con sal y hasta que no bote todos los jugos, no lo echo al agua y me quedo pendiente que el agua hirvió, le echo ahora la sal en esta cantidad y el arroz después de que lo lavo. ¿Me hago entender? ¿Son qué? Paradigmas, ¿sí o no? Listo, son protocolos del aseo, de la preparación, del sazón y está bien, pero en un momento determinado se convierten en paradigmas que si lo hace uno de una manera diferente o no tiene el ajo, amarga el arroz. ¡Ah! No tengo ajo y no hay tiendas a esta hora donde consigo. No, ese arroz me va a caso pudo y ese arroz no sé qué. ¡Ah! ¿Y qué pasó con mi carácter cristiano? ¿Qué pasó con el amor de la preparación del alimento? ¿Qué pasa? Un paradigma de la paz que sobrepasa todo entendimiento por la falta de un ajo. Es un ejemplo muy simple. Pero no es así. Es que yo quería colocarme la corbata azul y está sucia y peleo con la mujer porque está sucia. No es así. Se me peló el zapato y no hay betún. El chino se lo gastó en el uniforme, en el zapato escolar. Y ahora yo salí, no, yo no salgo con estos zapatos así. Y mi carácter, ¿qué pasó con...? Entonces necesitamos aprender la palabra del Señor para que los paradigmas mentales equivocados, que me roban la paz, que me quitan el carácter cristiano y que permean la percepción del mundo de mi cristianismo, para un buen testimonio, son autodestructivos. Debo cambiarlos. ¿Y cómo los cambio? ¿Yendo a la universidad? ¿Yendo al colegio? No. Conociendo la palabra a través de alguien que me la enseñe. Yo puedo estudiarla y es importante que todos estudiemos la escritura. En nuestra privacidad la leamos, la estudiemos, la analicemos. Pero también cuando venga una enseñanza de eso que yo he leído, captar, dar toda mi atención para lo que no aprendí por mí mismo, a través de un hombre que lo usa Dios, que tiene más conocimiento, que estudia más, o que de una u otra manera viene con una instrucción hacia mí, aumente mi conocimiento en esa palabra. Entonces la palabra es inspirada por Dios, que es vida, porque es Dios mismo, es útil para que yo sea enseñado. Y mis paradigmas mentales, a que cambie la forma como yo vivo. Y entonces la gente puede decir, de veras, usted es un cristiano.
Usted las habla como un cristiano. Su trabajo parece que de verdad es como cristiano. Gracias a Dios que usted está conmigo. ¿Me hago entender? Porque nuestra manera de vivir hacia el mundo hace que el mundo glorifique o maldiga al Dios de gloria. ¡Ja! Ese cristiano, mire, tras ladrón bufón. ¿A quién glorificó? A nadie. ¿Pero a quién maldijo? A Dios, porque dijo, ese cristiano, tras del ladrón bufón. ¿Me hago entender? ¿Cuánto nuestro comportar llega a causar ese tipo de maledicencias del mundo? A causa del testimonio, por no haber sido ¿qué? Enseñados, o porque fuimos enseñados, pero rechazamos la instrucción. Ahí es donde hay el problema de los cristianos, todos nosotros. A veces rechazamos ¿qué? La instrucción, no queremos ese mandamiento. No es que me quita el beneficio, es que si yo soy así gritón, si yo soy así, si yo hago las cosas a mi manera, si esto, si Y y Z, me va bien y temo perder bien ese beneficio. Recuerden que todo comportamiento, todo pecado y todo lo que está equivocado nos da un beneficio y nos empoderamos en el beneficio para seguirnos acercando a él y no dejarlo atrás. Útil para enseñar. ¿Vamos bien? Útil para redarguir. ¿Qué es redarguir? El significado. ¿Sí saben qué es redarguir? Transformar argumentos de pensamiento, de acción, transformar metas y propósitos, cualquier cosa que transforme a una nueva opción, una nueva posibilidad. Entonces la palabra de Dios la recibimos en la enseñanza, pero tenemos que cambiar, ser transformados por esa enseñanza para que realmente tenga o cumpla el propósito de esa palabra, que es inspirada por Dios, que hemos aprendido, que nos han enseñado, que realmente cumple la función de redarguir. O si no, lo único que hace es como cuando pasa un viento y me pasó así. Cuando pasan en el fútbol un balonazo y me esquivó, no sé cómo decirlo. Pasó por allí, pero no me transformó, no me cambió. La aprendí, recibí la instrucción, hasta me gustó. Pero cuando llegó la hora de transformar mi pensamiento, mi argumento, mi actuar, mi propósito, mi meta, decidí que no, eso no es para mí. O sea, muy bonito, o sea, muy bonito. Muy chévere eso del evangelismo, que la gente hable de Cristo y todo. Pero no, eso no es para mí, yo no soy capaz, yo no. ¿Recibiste la enseñanza? Sí, es muy bonita. ¿Estás de acuerdo? Bendito el Señor. Cambia el argumento, cambia el propósito, cambia la meta. Dios, ¿qué te tiene en este planeta Tierra? No, pues todavía no sé. Hombre, tienes 10 años de cristiano y todavía no sabes. Es porque no has querido cambiar el argumento, ni la meta, ni el propósito. Sigues con tus propósitos mentales. Ganar el mundo, casa, carro, beca, posición, negocio, empresa, trabajo, lo que sea, estudio, pero no has cambiado tu paradigma. Entonces, la palabra de Dios te gusta, es útil para enseñar. Inspirada por Dios, bendito Dios de gloria, que escucho su voz cada vez que veo la palabra. Me gusta esa enseñanza, es preciosa. Uy, ese pastor hoy se inspiró, me hizo casi llorar, tembló mi espíritu. Bueno, ¿y qué vas a hacer con eso? No, eso no es para mí todavía. Soy muy joven para morir. No es el tiempo, yo no, todavía soy virgen, no. Dame entender. Es útil para redarguir, es útil para que yo transforme mi vida, mis pensamientos, mis metas y propósitos. Recuerde que cuando nosotros somos transformados por la palabra de Dios, aceptamos todo el paquete de Dios, Él nos coloca en el centro de su voluntad, de su propósito eterno, que es bueno, agradable y perfecto. ¿Para quién? Para mi vida. Porque voy a vivir en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Voy a tener el gozo del Espíritu. Voy a estar cumpliendo el propósito eterno y la bendición de Dios va a estar siempre en todas las áreas de mi vida. Por eso el apóstol Pablo podía vivir en riqueza, en pobreza, en enfermedad, en naufragio, en caminatas, en la cárcel o fuera de ella. Y él siempre decía que todo era gracias al Señor y estaba feliz. Cuando muchos quisieran suicidarse, él decía, no, chévere morirme, pero todavía no hay tiempo porque ustedes me necesitan de parte de Dios. ¿Vamos bien? ¿Sí? Útil para enseñar, útil para redarguir. Ahora es importante esta parte de redarguir, mi hermano.
y es importantísimo. Un paréntesis. En la iglesia donde nosotros conocimos al Señor y nacimos de nuevo, había un joven, 20 años tal vez, que tenía problemas de drogadicción. Y este muchacho, hijo de una de la iglesia, después de un buen tiempo empezó a pasar al frente para que el pastor lo tocara, lo ungiera y echara fuera el espíritu de drogadicción. Y eso ocurría cada 8, cada 15, en cada campaña, con cada profeta, con cada superapóstol, con cada uno. ¿Y este muchacho qué hacía? Iba allá, temblequeaba, gritaba, hablaba en lenguas y seguía igual. ¿Y adivinen qué pasaba con su vicio? Seguía igual. Entonces es importante esto. Redarguir es un acto ¿de qué? De la mente, de la razón, empoderada en el Espíritu Santo de Dios. Dios me da el poder para que esa instrucción que yo recibí, eso que aprendí porque me lo enseñaron, me empodero en el Espíritu Santo y me esfuerzo racionalmente a ejecutarlo. ¿Qué es lo que pasa con muchos de los homosexuales que convierten a Cristo o que dicen que son cristianos y son homosexuales? Ellos esperan que el poder de Dios venga y les quite ¿qué? Los deseos lascívicos de su mente y de su carne. Y adivinen qué, no va a pasar. Porque el comportamiento homosexual es un comportamiento ¿qué? Aprendido. Pastor, a mí me enseñaron que es un espíritu de homosexualismo. Ay, por favor. ¿Dónde está eso? Muéstramelo en la Biblia. Si la Biblia habla de un espíritu homosexual, lesbiánico, bisexual, LGTBI, yo lo creo. Pero ¿qué dice la Biblia? Que eso es de nuestra ¿qué? Carne, concupiscencia, de mis lascivias, y las lascivias nacen de aquí. Entonces, este muchacho, esta mujer, que se dice que es homosexual, lesbiana, que tiene una práctica equivocada, y está esperando que venga un pastor, un apóstol, un profeta, cualquier pseudo espiritista, y lo toque y le quita el demonio, no ha entendido que tenemos que recibir la enseñanza y redarguirnos racionalmente. Es incorrecto porque la palabra de Dios me dice que es incorrecta, y yo debo esforzarme en el poder del Espíritu Santo con mi fuerza de hombre y alejarme del pecado, alejarme de la tentación, quitarme las amistades, quitarme todo aquello, desecharlo y centrarme en lo que Dios dice que es correcto. Entonces redarguir viene de aprender la instrucción, empoderarme en el Espíritu Santo y ejecutarla a mi vida. Si la palabra de Dios dice en Mateo 28, y un mandato, y hagan qué, porque ¿qué le decían los apóstoles y los discípulos que están allí? Maestro, te vas y ahora qué, o sea, no nos dejes solos, ¿qué vamos a hacer? ¿Ahora qué nos dedicamos? ¿Qué hacemos? La respuesta ¿cuál fue? La orden es vayan y hagan discípulos. Recibieron la enseñanza porque ya se las dio durante 3 años y medio, ¿cierto? Aprendieron que es útil la palabra de Dios escrita y la que Dios les estaba revelando. Y ahora le da una ordenanza. Dejen lo que estaban haciendo porque lo que les hermano es hacer discípulos. No tienen que ir al templo a adorar, allá no hay nada que hacer. Va a ser destruido en unos años, en 30 años va a ser destruido. Hagan discípulos. ¿Me entienden cómo funciona? Redarguir. Entonces, el proceso de redarguir es que yo recibo la instrucción y la mente raciocina, piensa y actúa. ¿Vale? ¿Vamos bien? Ahora dice que además de ser que viene de Dios, es útil para enseñar, para destruir y para qué? Corregir. ¿Verdad? ¿Para qué es útil? Para corregir. Entonces, cuando yo pienso con mi mente, redarguyo mi mente, ¿qué es el siguiente paso? Corregir la manera como vivo mi vida, corregir la manera como miro a los demás, corregir la manera como percibo el mundo. Les decía hace 8 días, a uno conduciendo y un carro se le atraviesa. Si yo ya he redarguido mi mente y corrijo mi actuar, ¿cuál es el siguiente paso? Ya no lo persigo, ya no lo insulto, ya no lo cierro, ya no combato el mal con mal. Arriba. Ya sé lo que tengo que hacer, ahora corrijo mi actuar, corrijo mi comportar, corrijo mi pensar. Corrijo mi deseo pecaminoso lascívico, corrijo mi deseo pecaminoso de la ira, de la contienda, de lo que sea. Lo corrijo. La palabra de Dios es útil si yo la uso a la manera de Dios. De resto solamente es religión. Por eso muchos hermanos en las iglesias, ustedes los ven y siguen con prácticas
de siempre. Y ellos ya dicen, ay, eso es normal. Como decía un costeño, un muchacho al año no hace daño. Eso es normal. Cauterizar la conciencia, aún el cristianismo. Es que eso no le hace mal a nadie. ¿Quién le hace mal? Está deshonrando a Dios, pero nadie me ve. Está deshonrando a Dios, Dios sí lo ve. ¿Y cuánto tiempo tiene de cristiano? No, converso hace 15 años. Pero todavía me emborracho. Todavía me echo una canita al aire. Todavía adultero de vez en cuando. Me arrepiento. Mi hermano, ¿hay cristianos así? No aquí, quiero decir. ¿Amén? ¿Vamos bien? ¿O no? Entonces cuando yo empiezo a corregir, ¿será que mi vida va a empezar a tener cambios evidentes? No solo para mí, sino para los demás. Cuando tú empiezas a corregir las actitudes, la demás gente dice, oye, qué bonito, yo no te conocía ese carácter, yo no te conocía esa manera de hablar, no te conocía eso, muy bonito. ¿No les ha pasado en alguna cosa? Si no sea muy sencilla. Oye, mira un tinto. Qué bendición, yo no conocía esa faceta tuya, por ejemplo. O que ustedes saluden a alguien que nunca han saludado, Dios bendiga. La gente voltea a mirar y dice en su interior, oiga, ese siempre pasaba por aquí como que me miraba mal y ahora me dice que Dios lo bendiga. Cuando corregimos, no solamente nosotros, sino el mundo a nuestro alrededor se da cuenta. Y entonces mi testimonio como cristiano, ¿qué pasa con los demás? Empieza a cambiar. Ahora tal vez sí voy a poderles decir, vecino, tengo una reunión el viernes en la casa. Me gustaría invitar. ¿Reunión de qué? Pues hay un tinto y hablamos de la palabra del Señor de verdad para cambiar nuestra manera de vivir, de pensar, para poder vivir con el marido, con la mujer bien y ayudar a los hijos. Y como esa persona ha visto cambios en tu vida, ¿qué va a decir? ¿A usted le ha servido? Sí, ¿usted se acuerda de decir que yo me la pasaba en la esquina ahí hartando y yo dejé todo eso atrás y de verdad que me rinde hasta más la plata? Sí, yo me he dado cuenta de eso, vecino. Me hago entender cosas tan sencillas, tan simples. Porque hemos corregido comportamiento, hemos corregido nuestro dialecto, hemos corregido en base a una instrucción que pensamos, recapacitamos, nos redarguimos y la empezamos a poner por obra. ¿Vamos bien? Ya casi, mis hermanos. Pero no quiero irme rápido en el tema porque la idea es que nos redarguyamos en eso y empecemos a corregir todo ese listado que ojalá hubiésemos hecho esta semana delante del espejo. Por último, dice que además de que es útil para enseñar, que además que es útil para redarguir, que además que es útil para corregir, también es útil para ¿qué? Instruir. Entonces el joven se acerca y dice, no, yo quiero estudiar ingeniería de sistemas especializado en lenguaje C++ y en desarrollo de apps, porque es lo que está de moda. ¿En qué se tiene que instruir él? En lenguajes binarios, ¿cierto? En ingeniería de sistemas, en desarrollo de páginas web, en desarrollo de apps, ¿verdad? Tú como cristiano, si quieres ser un buen cristiano, un buen testimonio de Cristo, ¿en qué te tienes que instruir? En la palabra. En la palabra. No hay otra. No viendo las películas de dejados atrás, no viendo el niño que fue al cielo y volvió y después bajó al infierno. ¿Te tienes que instruir en qué? En la palabra. No en el libro del super falso Joel, ¿cómo es? La mejor vida aquí y ahora. ¿Eso tenías que estudiar en qué? La palabra. Estudiar la palabra, profundizar la palabra, hacer estudios teológicos de la palabra, sumergirte en ella y venga, ¿por qué? ¿Qué significa esto? ¿Cómo así que Cristo resucitó el tercer día? ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo así que un ángel se apareció y qué es un ángel? La palabra. Ustedes saben que la palabra se explica a sí misma. Yo por eso les he dicho a ustedes, critico mucho a los predicadores que hablan de que entonces Gog y Magog y que saca aquí y que Edom y que los árabes y que Rusia y que Siria y por favor, ¿no está eso en la Biblia? No está, ¿para qué inventa? Ah, porque le
dar conferencias y dar desayunos y cobrar bien caro el plato para decir que él sabe de geopolítica económica y la mezcla con la Biblia, ya saben de quién hablo. Eso no es lo que nos llamó el Señor. Nos llamó a instruir ¿en qué? En la palabra. A veces tenemos temas, entre comillas, un poco humanos o humanistas, como el que estoy tratando yo hoy, pero tiene que ver con el carácter cristiano. Y lo estoy volcando ¿en qué? En la palabra. ¿Por qué es necesario hablar de ello? Normalmente eso se trabaja en discipulado, cuando habla uno del carácter cristiano, en los discipulados. Pero también el púlpito es un punto para discipular a la iglesia. Y por eso ahorita iniciando esta nueva normalidad, no debemos volver a caer en el mismo vicio en el que venimos de solo trabajar, trabajar y trabajar. Comer, dormir y trabajar. Ay, el domingo, 9 de la mañana en la iglesia. 11, el almuerzo y a dormir, porque el lunes hay que trabajar, trabajar y trabajar. No debemos volver a caer en eso. Desarrollando un carácter cristiano, vamos a cambiar nuestras ¿qué? Prioridades y objetivos. ¿No? Prioridades y objetivos. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Vamos a terminar ya. Dice que para qué necesitamos la instrucción de la palabra. ¿Cuál es el fin? Y uno en la justicia es toda la obra de Dios, ¿no? Toda la moral de Dios, que son los mandamientos de Dios, todas las ordenanzas de Dios, todos los propósitos que Dios nos da. La justicia de Dios es la palabra, porque eso es justo, ¿vale? ¿Y para qué necesitamos aprender, ser instruidos, redarguirnos, ser corregidos y recibir instrucción? ¿Para qué? ¿A fin de qué? Verso 17. A fin de que el hombre de Dios sea como perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Pastor, pero ¿cómo va a decir eso si aquí en la tierra nadie va a ser perfecto? No, mira lo que dice. A fin de que todo hombre de Dios sea perfecto. ¿En qué? ¿En qué es perfecto? En la preparación para toda buena obra. Porque seguimos siendo carne y la carne es imperfecta. Pero si nuestro pensamiento ha cambiado, si nuestro actuar ha cambiado, si corregimos con la instrucción nuestra vida, si nos sumergimos en la justicia de Dios, ¿voy a estar preparado para qué? ¿Y cuál es toda buena obra? Repetir las anteriores. Instruir a otros, redarguir a otros, enseñar a otros, corregir a otros en la palabra, llenarlos de la justicia de Dios y que ellos se repitan. ¿Hasta dónde el día de hoy, con nuestros años de cristianos, hemos logrado algo de eso en nuestra vida y en la vida de otros? ¿Y por qué no o por qué sí? O sea, este tema toca mucho nuestra humanidad y nuestra manera de actuar como cristianos. Y diríamos, pero pastor, no está hablando mucho de Cristo. Bueno, Cristo está metido aquí porque es la palabra que nos ayuda a transformarnos. Y repito, la intención es que los paradigmas que hemos traído sean corregidos por la verdad de Dios. Muchos de ustedes en sus trabajos se han dado cuenta de la frustración de que ya no hacen lo mismo que hacen antes, ya no ganan lo mismo que ganaban antes. Están haciendo cosas que no deberían hacer, pero les toca por la... ¿Verdad que sí? Ha tocado empezar a hacer cosas diferentes. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer de más? Porque no puedo seguir en lo mismo porque mire, ya no estoy ganando nada. ¿De qué valió todo el esfuerzo, toda la fortaleza de sus vidas, toda la fuerza de su alma, de su mente, de su corazón? Si lo único que fue pasado y no capitalizar nada hoy. ¿No es así? Y no estoy diciendo que no sigamos trabajando, produciendo, que si podemos comprar una casa, hacerlo, o un carro, o abrir una empresa, no estoy diciendo que no lo debemos hacer. Pero que eso no sea la prioridad de nuestra vida, sino algo más. Una añadidura, porque nos dedicamos a hacer el propósito eterno que Dios nos da, lo que va a traernos paz y lo que va a darnos honra delante del Señor. Aquí el mundo te puede decir, qué bonito el carro que has comprado, qué hermosa la casa que compraste, qué bueno que tienes las tarjetas, qué bonita la pinta que compraste hoy. La gente nos puede decir eso, pero qué honra le da eso al Padre. Ay, gloria a Dios, el Señor me lo dio. Y Dios diciendo, pero tienes 20 pares de zapatos, eso es lo que es una vanidad. ¿Me entiendes? Cuando nos presentemos ante el Padre, ¿cómo lo honrar? ¿Con las cosas que compramos en esta tierra?
no somos egipcios para que nos entierren con todos los bienes y a ver si se van para el otro lado. ¿Qué es lo que le vamos a presentar a Él? Recibí tu instrucción, Padre. Me dejé enseñar. Lo medité, lo redarguí en mi mente. Lo puse por operación y corregí mi manera de vivir. Recibí tu instrucción de justicia, Dios. Entendí el sacrificio de tu sangre en aquella cruz. No solo mi mente religiosa fue lavada, sino mi espíritu se vitalizó porque me diste tu santo espíritu. Y me empoderé en Él para hacer lo que tú me mandaste hacer discípulos. Y tal vez algunos de ellos están aquí, Señor. ¿Cómo entender? Nuestra finalidad no es este mundo, mi hermano, porque te has dado cuenta de que perdiste tal vez trabajo, economía. ¿Cuántas cosas perdiste en esta cuarentena? No perdiste la vida. El Señor te ha permitido pasar en esta cuarentena y lo que falte de ella, para que cambies tu paradigma mental. Para que corrijas todo lo malo que tú sabes que hay en tu actuar, en tu pensar, en tu vivir. Y empecemos a ser cristianos genuinos. Y en esta nueva normalidad, con todo y el tapabocas, no permitamos que nos vuelva a ganar el mundo, sino que ganemos el mundo. A los escogidos de Dios los despertemos de la muerte en la que están, de la oscuridad en la que están, por la palabra, y vayan con nosotros al cielo. Amén. No vamos a poder avanzar más. Sigue el punto 3. Tiene que ver con la limpieza del alma. Pero hoy yo creo que lo dejamos allí, ¿cierto? Ha sido suficiente, sustancioso. Mi hermano, la palabra es lo único que va a transformarnos, pero es una palabra que debemos aplicar a vivirla. Golpear nuestros cuerpos, dice el apóstol. Obligarnos a hacerlo. ¿Nos va a costar? Sí, nos cuesta. Familia, finanzas, tiempo. Pero cuando estemos delante del Padre, no te queremos decir que Él te dijera, buen siervo y fiel. Entra al reposo de tu Señor. Esa es la razón por la que Cristo vino a redimirnos. Él no vino a hacer religiones. Él ya tenía una, la judía, la religión hebrea. Él no vino a instaurar religiones nuevas. Él vino a explicarla, a enseñarla y a hacerla vida para todo aquel que en Él cree. Ya no solo los hebreos, los judíos, sino nosotros, los gentiles, los paganos, convertidos por la palabra de Dios. Necesitamos ser convertidos y evidenciar que somos conversos, sin importar la edad que tengamos. Entender que vale la pena vivir para Cristo. Entender que es lo único que vale la pena, vivir para Cristo. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche por tu bondad. Porque si tú no hubieras sido un Dios bueno, no fueses un Dios bueno, no hubieras muerto en esa cruz. Te hubieras dejado todavía con nuestro paganismo y la locura del mundo, Señor, y buscando religiones de la creación, buscando salvación a través de obras muertas de nuestras manos. Sacrificio sin sentido. Pero tú, el Dios todo bondadoso, Señor, te hiciste hombre en Cristo Jesús. Caminaste en esta tierra, instruiste a un grupo de hombres para que ellos iniciaran este proceso que tú plasmaste desde el huerto en Edén, desde antes de la fundación del mundo, Señor. Y hoy nosotros somos resultados de ellos, de que tu luz admirable vino, murió, resucitó, está sentado a la diestra de Dios Padre. Nos envía Santo Espíritu, Señor, para aplicar tu palabra, que es verdad, en nuestra vida y enseñarlas a otros, para que salgan de la oscuridad a tu luz admirable, Cristo Jesús. Y caminemos esforzados por el camino angosto, entremos esforzados por la puerta estrecha y pertenezcamos al redil, hoy y por toda la eternidad, del buen pastor, de aquel que prometió que nunca nada nos faltará. Padre, en esta noche ponemos a tus pies, Señor, todas nuestras necesidades personales, como individuos, como familia y como iglesia. A quienes estamos reunidos aquí en este lugar, Señor, quienes nos escuchan por internet y aún quienes van a ver el video en diferido, Señor. Bendice sus manos para la batalla diaria de ganar el pan con el sudor de su frente, Señor. Abre puertas de bendición financiera en este tiempo tan complicado de economía sesgada y cerrada. Provee de toda cosa buena, Señor, abundantemente de salud y de Espíritu Santo para entender los tiempos que vivimos y discernir y entender tu palabra, Señor. Bendice a cada asistente a la iglesia, a cada congregante, a cada miembro, Señor, aún aquellos de los que no han venido, Señor, en este tiempo que no nos podemos
podemos congregar, Señor, a través de la red. Bendice, Señor, su vida y su familia, Padre Celestial. Guárdanos en el hueco de tus manos, fortalécenos en el caminar y en el carácter cristiano, y haznos entender la imperiosa necesidad de ser iglesia genuina de Cristo, en la iglesia, en la casa, y en el trabajo, y en el mundo que ves, Padre Celestial. Te damos gracias, Dios de gloria, por tu palabra que es vida y eficaz, y que es útil como lo vimos hoy, Señor, para cambiar nuestro carácter, nuestra manera de vivir, de pensar y de actuar en este mundo, y darte honra y gloria con nuestra vida en este tiempo y por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis hermanos, el Señor les bendiga, les guarde. Si tú tienes una ofrenda, yo te invito a que tomes el sobre, lo deposites, y esperamos y confiamos que prontamente nos permitan congregarnos como iglesia con puertas abiertas, no solo en transmisiones, y volver a ser iglesia de Cristo en todas las circunstancias, ¿vale? Hermanos, el Señor les bendiga y les prospere, y les invito unos segundos más allí sentados.